Buenos días. Yo voy a ser completamente caótico y desorganizado deliberadamente, pero eso no quiere decir que yo sea caótico. Quiere decir que quiero ser caóticos con vosotros y quiero, de alguna manera, precisar algunos puntos que él, que tiene que hacer controles, lo ve de una forma y nosotros lo vemos de otra. Veréis. Antes que nada, ¿dónde está Andrés? ¿Todos tenéis dónde está Andrés? Todos tenéis el correo de Andrés, ¿vale? Andrés, si queréis una copia del libro impresa, porque en PDF está gratis, y copias de los folletos para dar a los pacientes o al público en general, me lo mandáis con letra clara, entendido, letra clara, para que él me coja y me mande un listado de todos. Y yo cojo y os envío el libro. Este libro lo hemos hecho con el colega de la DGT, con un compañero mío, y con un montón de sociedades, porque me diréis, ¿por qué llegamos a los profesionales sanitarios? Porque a diferencia de cómo lo ve la policía o cómo lo ve fiscales, tenemos un mismo problema, que la gente se mata y nos cuesta muchísimo dinero y hay mucho sufrimiento y tiene heridas graves. Pero tenemos varios problemas en nuestro país. Y por eso soy desorganizado. Empiezo diciendo, él me dice, hay poca gente que va a la vía penal. Pero si es que la DGT y nosotros no queremos que a fecha de hoy vaya gente a la vía penal. ¿Por qué? Porque lo vais a entender por la evidencia. Lo que queremos es que se hagan muchísimos controles y la gente sepa que si ha consumido una droga, se la vamos a detectar. Y se la vamos a detectar sin ningún tipo de error. Porque aquí de repente estamos hablando de cifras astronómicas de dinero y de tecnología impresionante, que son anticuerpos frente a drogas, y el hecho de que si yo te pido en fluido oral, ojo, fluido oral que no saliva. Si yo te voy al hospital y te saco sangre, es sangre total. Si te la centrifugo y quito las células, tengo plasma. Nosotros medimos casi todo en plasma. Tú y tú seréis muy diferentes en saliva, pero en tu fluido oral, que es la saliva un poco filtrada, sois prácticamente iguales. Si yo te pillo a ti cannabis activo en fluido oral, me puedes contar misa, llorar o hacer lo que quieras. Tú tienes cannabis activo que viene de sangre y te cojo y te emplumo y te emplumé y no me puedes decir, o sea, nada. Ahora vamos a ver los fundamentos. Nosotros tenemos detrás un poder enorme de conocimiento, porque el fluido oral, que es muy fácil de acceder, de repente nos permite detectar presencia activa. Si nuestro amigo en Estados Unidos, que no aquí, que aquí se podría tomar 5 porros y encima le aplaude, el policía, en Venezuela, bueno, piensan que ha podido consumir, la policía le para, en fin, lo que ha dicho, nosotros no estamos en Estados Unidos. Entonces vamos a empezar por orden. ¿Por qué hemos ido a todos los médicos a hacer este librito dirigido a médicos, psicólogos y a gente que tratan? Porque si queremos reducir los accidentes de tráfico, veréis que ahora los directores generales, el anterior, Pere Navarro y María Seguí, nuestra compañera, están encantados porque hemos bajado mucho los accidentes. La mayoría de expertos considera que es todo coyuntural. Gran parte es coyuntural porque ocurre de que hay mucho menos tráfico, se metió el carné por punto, pero por ejemplo en el campo que trabajáis vosotros, una bomba auténtica de relojería son la gente que es drogodependiente, de alcohol, tabaco y drogas, porque esa gente se accidenta constantemente y va accidentando a mucha gente. De tal manera que si tú quieres incidir y que no haya heridos y muertos, no te digo nada en el ámbito laboral, que tú te subes al andamio con este señor que va a hacer una chapuza y se ha fumado 2 porros. Te caes tú, te cae él, bueno, no te voy a contar, pero el tema del trabajo laboral, ahora mismo nos cerramos los ojos todos. Si no quieres que pase nada, tendrás que intervenir. La palabra que yo utilizo no es tanto influencia. Me costó mucho hablar con Muñoz Repriso y todos los directores generales y que entiendan que por qué en un control preventivo de este señor que no ha hecho ninguna sanción, le tengo que sancionar. ¿Y por qué a partir de 1,2 va a la vía penal? Porque la palabra es riesgo. Riesgo. A ti te guste o no te guste, a los 50 años te van a hacer una mamografía. Y a ti. Y si no la hacéis, mal. Hacemos una mamografía porque sabemos que hay un riesgo de padecer cáncer y que la mejor manera de detectarlo es haciendo el control. A Luis, bueno, a Bartolo ya se habrá hecho 10 o 12 exploraciones rectales, le habrán hecho colonoscopia. ¿Pero por qué la hacemos? No. Yo veréis, no me he hecho todavía porque tengo mucho miedo, los médicos somos...
Pero, por ejemplo, veréis, he hecho detección de sangre en heces. ¿Por qué? Porque existe un riesgo enorme de que tenga cierta patología y la mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Finalmente, los fiscales, los jueces, los forenses, todos han dicho, a partir de 1,2 tenemos un nivel de riesgo tan grande que aunque don Luis vaya conduciendo tranquilo, le pillamos 1,2, le cogemos y iniciamos un procedimiento, porque el riesgo que tiene es enorme, no solo de que se mate él, es que se mate a muchísima gente. Y viene el segundo punto. Cuando tú tienes esos niveles tan altos de alcohol o de drogas, fijaros en la Margaret Thatcher. La Margaret Thatcher nos hundió la sanidad inglesa, porque iba al precio, pero fue la primera que empezó a pagar a los médicos por ciertos complementos. Lo primero es que si tú preguntabas si fumaba el paciente, te daba un plus. ¿Fuma usted? Porque saben que el riesgo está. Y luego lo segundo era un programa, fijáis las editoriales de los años 60 en The New England y el British Medical Journal, decía, toda persona que está accidentado, de cualquier tipo de accidente, hay que preguntarle por el consumo de alcohol y ver si es dependiente. Ahora mismo el problema que tenemos es que mucha gente que es conductor reincidente, que le pillan los 12 puntos, que tiene subyacentemente un problema de alcohol y drogas. Y en los países más desarrollados que nosotros, si a ti yo te he pillado en 2 controles, guapa, guapísima, te tengo que explorar si tienes problemas por alcohol y drogas, porque a veces el accidente doméstico o un accidente de esquiando, lo que sea, son los primeros indicadores de que tienes algo. Luego llega a un gran país como España, que somos un país francamente muy bueno y tenemos lobbies como hay en todo el mundo. Y llega los subsecretarios que se reúnen los jueves y te cambian de una ley y te han hundido. Porque veréis, una persona, cuando estaba Pérez Navarro y empezó el carné por puntos, yo un día le pregunté, pero vamos a ver, ¿cuánta gente pierde los puntos por alcohol? ¿Cuánta gente pierde los puntos por alcohol en un año? Me diréis, ¿por qué es importante? Porque los americanos, que son muy brutos y le llamamos de todos, son gente práctica. Y ellos saben, publicado en el New England, que una persona que le pillan en 2 alcoholemias por encima de 0,8, en los 2 años siguientes o se ha matado él o ha matado a otra persona. Con lo cual, allí que todo es privado, hacen algo porque te lleva por delante. En aquellos años nosotros hicimos el proyecto europeo del alcoholó, que cuando él estaba en política, que era que cuando ganaba dinero, pues cogió... Bueno, ganaba dinero porque los médicos ganamos muy poco. Él me ofreció hacerlo en el transporte de este metro que tenéis aquí. 10 años después que nosotros lo hicimos en transporte público, tú vas, yo estaba en el Congreso Europeo de Anestesia y el taxista, por orden de la oficina, le tocó hacer un control de alcoholemia mío. No hay ningún transporte público en el norte de Europa y Canadá que tenga financiación pública que no tenga el Interlock. Nosotros desarrollamos en España la tecnología y todavía sigo discutiendo con la Directora General de Tráfico cuándo vamos a empezar a hacer algo. En Estados Unidos saben cuántos conductores conducen sin carné, lo hacen cada año. Pero es que si todo un señor no haces algo, se estampa o se estampa. Aquí hay muchos problemas entre los jueces, los forenses y tal, para poder implantar una cosa de estas. Bueno, pues en el tema que voy diciendo de las drogas. En las drogas hemos hecho algo porque, a lo que iba, el riesgo y los problemas. Bueno, resulta que en una reunión de sus secretarios, cuando ya sabemos que hay 2.000 personas que pierden todos los puntos por alcohol, que son reincidentes, hay que decir, a esos reincidentes no solo hay que hacerle un curso normal de formación porque han perdido los puntos, que lo hacían en las autoescuelas, pues cogen y decimos, bueno, ahora que se va a cambiar la ley, ¿dónde mandamos a la gente que pierde todos los puntos por alcohol y drogas? En un país como Austria, a un conductor profesional le cobran 400 euros, pero está todo el día con una serie de profesionales que cuando sale de ahí sabemos que conduce con seguridad. Los programas de la pérdida de puntos por alcohol y droga en todos los sitios obligan a que previamente se le haga un screening de si esa persona tiene problemas de alcohol y drogas. En España, cuando todo el mundo pensábamos que finalmente se iba a mandar a otro sitio, llega la reunión de sus secretarios y como las autoescuelas están perdiendo dinero, les volvemos a mandar a la gente que tiene problemas de alcohol y drogas a las autoescuelas. Las autoescuelas son magníficas, les volverán a reciclar su carné, pero no van a intervenir sobre el problema de fondo que son la gente que tiene problemas de alcohol y drogas. Ese 2% que tenemos en Europa de gente que presuntamente es dependiente y que necesita tratamiento es una bomba de relojería. Aquí y en todos los sitios, los reincidentes, meterles mano desde el punto de vista sanitario es muy complicado y exige un acuerdo entre fiscales, policías, médicos, costará, pero tenemos una emergencia.
Yo llevo muchos años con la gente que trabaja en drogas diciendo, vosotros veis a un colectivo que es la gente que es dependiente. Y fijaros lo que nos ocurre. Vamos a poner que don Luis, que se nos ha venido de viaje, es dependiente. Y hoy ha empezado tratamiento conmigo. Cuando empieza con tratamiento conmigo, yo le tengo que decir, no puede conducir. Porque con la normativa europea, una persona dependiente no tiene adecuada actitud para conducir. Nuestro sistema de tener 3.000 centros de reconocimiento médicos que tú le mandas cada 10 años, puede ocurrir que yo le diga que no conduzca, pero como no le toca ir al centro, ni caso. En Estados Unidos y en muchos países es siempre un problema complejo decirle, tiene usted que ir a tráfico para que tráfico le vea una evaluación, o cada país es diferente y vea su actitud. Pero hay que decirse, y justamente cuando empieza el tratamiento, yo le voy a dar medicamentos que teóricamente interfieren con la conducción y le tengo que hacer una serie de advertencias, pero el riesgo peor no era el día que ha empezado conmigo en el tratamiento, el riesgo peor es todo lo que ha hecho antes de iniciar tratamiento, que por supuesto ha hecho lo que ha dado la gana y generalmente ha conducido con presencia de drogas, ha estado haciendo deporte con presencia de drogas, etcétera, etcétera. Vosotros empezáis aquí. Pero toda esa gente que tiene problemas es muy, muy importante intervenir con ellos. Y os voy a poner solo 5 diapositivas que nos indique qué pasa, qué no pasa y por qué tenemos que hacerlo. Porque nosotros intervenimos cuando existe riesgo. Si sabemos que un paciente tiene mucho mayor riesgo, nuestra función está en intervenirlo. Y os voy a poner un ejemplo. Sevilla, que estaba Bartolo con todos los psiquiatras. Si resulta que la apnea del sueño, la gente que ronca por la noche, tiene un riesgo de cerca de 180 y la gente se estampa, y 2 estudios españoles publicados en el New England y otro en la Revista Americana de Psiquiatría de respiratorio dice que tiene un riesgo excesivo, veréis que todas las unidades de sueño le informan al paciente de que no debe conducir y debe tener cuidado. Se crea una asociación de pacientes con apnea del sueño. Hay estudios, hasta Pfizer, que no tiene medicamentos, paga folletos. Y resulta que los dependientes, los médicos que trabajan en dependientes, vosotros que sois profesionales, que tienen un colectivo de un riesgo enorme, nadie dice nada a esos pacientes. Señores, hoy tenemos evidencia de que el riesgo que tienen esos pacientes de tener un accidente de tráfico es elevado. Y veréis que cuando se pone en tratamiento, su riesgo disminuye, como pasa en la gente de apnea del sueño. O, por ejemplo, como pasa con el trastorno por déficit de atención de hiperactividad, los niños inquietos. El estudio publicado hace 25 o 30 años en el American Journal de Psiquiatría te decía que tenía un riesgo bestial. 20 años después, cuando les ponemos tratamiento y les informamos, su riesgo ha disminuido mucho. Luego tenemos que intervenir y tenemos que hacerlo. Dicho esto, yo voy a contaros 3 o 4 pinceladas. No vas a pasar las diapositivas. Pero hombre, que yo no puedo. Anda. Es que yo ya estoy un poco cascado. A ver, antes que nada, entra en internet, veréis, no, en el otro. Bueno, pon drogas y conducción. El intendente ha hablado de un problema muy importante, que es la formación de los policías. Hace 2 semanas en Mérida, una ciudad estupenda, con un clima magnífico, que hay unas instalaciones fantásticas de la Guardia Civil, se presentó formalmente el primer curso de formación de formadores para la Guardia Civil para que hubiese criterios uniformes. Y todo junto, drogasyconducción.com, que es la página web. Drogas y conducción, te veo lento, drogasyconducción.com. Bueno, necesita flash. Pero veréis que se presentó hace 2 semanas, tiene un portal, por eso no se ve nada, para alumnos, un portal para profesores y tiene muchas de estas cosas. Queremos que el público esté informado. Y el Plan Nacional de Drogas va a sacar un programa con nosotros, con nuestra universidad, para que la gente sepa por qué tenemos que hacer controles y por qué la gente no tiene que conducir. Luego aquí está parte de esa información y parte de ese problema. Pero ahora entramos en la presentación. Luego lo veis, ahí lo tenéis, drogas y conducción. No, en el PowerPoint. A ver, vete bajando un poco para abajo, Más. Espera, sigue, baja un poco más. Baja un poco. Esa foto. ¿Esa foto cuál es? Esta, la que estás ahí, esa. Esta. Bien. Mi compañero anterior os ha hablado del proyecto DRUID.
Proyecto DRUID, nosotros en la Universidad de Valladolid coordinamos todo el programa de medicamentos y conducción y con la DGT participamos en el estudio. Todos los políticos, si Andrés mañana le nombran, no se ha ido Sofía, directora general de salud pública, porque solo necesitas un amigo que te nombre, o sea, quiere decir, pero no quiere decir que ganas más si no interesa, tienes que ser bueno, pero te nombran, dirán, un problema en toda Europa ha sido el tema de las drogas y conducción. En 2004, hace ahora 10 años, nos estábamos reuniendo en Colonia para presentar el consorcio DRUID, que lo mide la Unión Europea es por dinero. ¿Cuánto dinero costó el proyecto DRUID? 23 millones de euros a la Unión Europea, que es una pasta gansa, más aproximadamente otros 19 millones que pusieron los países miembros. Y eso nos va a definir toda la política que va a hacer Europa en la próxima década, que veréis que está paralizada porque tenemos una serie de problemas. Una de las muchas cosas que hizo fue ponernos de acuerdo en tener una imagen de Europa y saber cuánta gente conduce con drogas. Vamos a hablar conduce tras el consumo de drogas, porque si tú te tomas una aspirina, o sea, técnicamente los médicos decimos que si tú, lo de la influencia no es una palabra que nos guste, porque tú cuando tienes una sustancia en tu organismo ya estás bajo sus efectos, con drogas. Esto que resume, se ve fatal los colores. Pero bueno, os lo voy a decir. Esto de repente a los políticos, cuando hubo hace 2 años la reunión y toda la gente de la comisión vino a verlos, nos dijo, Javier, aquí tenemos problemas diferentes. Si os fijáis, España, en el original se ve muy bien, Portugal e Italia, lo que tienen, el rojo significa por encima, lo que tienen son niveles muchísimo más altos de conductores con drogas en su organismo que la media europea. En concreto, España tenía el 14%, mientras que la media europea está en el 3 y pico. Sin embargo, en alcohol no tenemos ni mucho menos problemas que mucha más gente. Tenemos un grave problema con las drogas. Fijaros que España gastó muchísimo dinero en hacer que el estudio fuese representativo de la población española. Y deliberadamente no se pueden sacar datos por comunidades autónomas, para que nadie diga que Cataluña o Valencia... No se pueden sacar datos, pero son datos representativos de España. Hay que tener cuidado porque, por ejemplo, Portugal, los datos solo se refieren a la franja de Lisboa o Porto, o, por ejemplo, Venecia, Italia, que fue la que más positivos dio, solo se hizo en el Véneto. Los datos de España, de ese gran estudio, indican que el 14% de los conductores, en un momento determinado al azar, tienen presencia de alcohol, drogas o ciertos medicamentos benzodiazepinas. La gente se confunde mucho porque de repente ve estos datos, que es el 14%, y luego ve lo que hemos publicado y lo que está en la página web de la DGT, y en vez de un 14% es un 16%. ¿Por qué? Muy sencillo. En estos datos que veis aquí, que de cualquier manera son demoledores porque el sur de Europa tiene problemas de drogas, no el centro de Europa, y los nórdicos lo que tienen problemas son con los medicamentos, con zoplicona y zolpidem, o sea, y anfetaminas. Hay 3 Europas diferentes que no permiten hacer una cosa común. Lo que nos encontramos es que cuando estos datos están ponderados por la media del tráfico europeo. Hay países de Europa que conocen exactamente cuánta gente circula en cada momento en sus vías. Cuando nosotros comparamos que el tráfico europeo es el mismo, nos encontramos que el 14% de las personas dan positivos a alcohol y droga en España. Cuando utilizamos los datos del tráfico español, que cada sitio donde se hizo el control se aforó el tráfico durante un año, e incluimos a las motocicletas, tenemos un 16%. Campeón, pásame la siguiente rápidamente. Aquí tenéis, por ejemplo, los datos cuando de repente los ponderas al tráfico español. 16,95 es los que tuvieron alguna sustancia. Fijaros que en el tema de drogas es un 8,6 y en el de los medicamentos un tema 28. Ciertamente España tiene un problema. Ahora mismo toda Europa se está fijando en lo que está haciendo España. Porque con las desuniones que tiene Italia no ha intervenido en drogas, Portugal no se puede comparar a España y nos están mirando. En los últimos 4 años se han introducido cambios legislativos muy importantes. Por ejemplo, como decir que la saliva es la matriz adecuada. El policía antes ha hablado de orina. Hay una desconfusión enorme. Como don Luis se fumó un porro antes de subirse al avión y han pasado 4 días, si yo le hago orina, le da positivo ahora. ¿Por qué?
Porque sabemos que su metabolito principal del THC, que es el ácido carboxílico, se elimina por orina hasta una semana después. Si yo te estoy en tratamiento, te hago un examen de orina que cuesta 10 céntimos y veo hasta un mes, porque si él fuma constantemente porros, lo que hace es que el ácido carboxílico se elimina hasta un mes después. Entonces yo sé que de mi última consulta aquí has sido mal chico o mala chica y has fumado. Y te pillo. Pero eso no me vale para decir que yo estoy conduciendo con cannabis, porque lo que me está diciendo es que consumió. Pero, fijaros, desde el año 2001 tenemos tecnología para descubrir presencia de THC activo en sangre y fluido oral. Daros cuenta que el THC, cuando lo fumas y llega al cuerpo, inmediatamente se empieza a metabolizar como ácido carboxílico. Lo normal es encontrar THC-COH, que es inactivo. Por lo tanto, yo, para demostrar que estás bajo el efecto, tengo que medirte THC. Y yo en saliva, fluido oral, y en sangre te detecto THC activo. Y si tú tienes THC activo o tú tienes THC activo, me puedes contar lo que tú quieras. Has consumido y estás ahora con cannabis en tu organismo. Y por eso te sanciono, ¿vale? Esto que veis, una cosa tan fácil, el punto de corte para detectar, cuando decimos, por ejemplo, he dicho saliva, primer punto, como fundamental, la ley lo permite. Segundo lugar, te dice que lo que él comentó, que si alguien quiere un contraste, lo tiene que hacer en sangre, porque el estándar de lo mejor que tenemos es el plasma. En plasma puedes medir perfectamente la concentración y existe un riesgo. La única diferencia que tenemos ahora de problemas es entre la equivalencia que hay entre saliva y en sangre. Este señor, que no le conozco de nada, se toma ahora una cerveza. El alcohol es una sustancia prodigiosa e increíble. De los 3 millones de sustancias que tenemos registradas en la Unión Europea, solamente hay 1 o 2 que se le parecen, porque el alcohol mezcla con agua. Jesús Andrés se toma todos los días un par de cubatas, el agua con la ginebra mezcla perfectamente, e incluso esta señora, si un día se le cae una gota de grasa en el pantalón ahí, puede intentar quitarlo con el alcohol, porque mezcla. Nuestro cuerpo es agua y colesterol que separan las membranas celulares. Luego el alcohol es algo prodigioso, único. La mayoría de sustancias son o hidrosolubles o liposolubles, mientras que el alcohol se encuentra algo en mediano. Consecuencia, cuando Andrés se toma 2 cubatas, yo inmediatamente le detecto el alcohol en aire expirado, en humor vítreo, en sudor, porque hay una relación prácticamente lineal, 1 a 1. Y por eso decimos que la concentración de sangre hago la equivalencia a 2.000, 2.100 veces en aire expirado. Pero le puedo detectar alcohol donde sea. Las mujeres, que sois muy inteligentes, a veces muy puñeteras, dices, Javier, has bebido porque hueles un poco a acetaldehído. Eso que nos gusta de los chicos cuando beben es que el alcohol pasa a acetaldehído y el acetaldehído también algo se elimina. Vodka. El vodka es el que menos huele, Andrés. El vodka es el que menos huele. Vale. Luego, eso es infalible, o sea, y yo cojo aquí a todos y la equivalencia en alcohol en todos los fluidos es prácticamente igual. Donde tenemos un problema con muy poca evidencia científica es en la relación que existe entre los niveles de cannabis o de cocaína en plasma y los niveles de cocaína o cannabis en fluido oral. Cuando hay THC activo en fluido oral es que viene de la sangre, pero tenemos un cierto margen de error. El punto de corte al partir del cual se detecta cannabis suele ser un nanogramo en sangre. Un nanogramo es un 0.80 gramo por litro, una cifra muy baja. El equivalente a un nanogramo de cannabis en sangre viene a ser 27 nanogramos en fluido oral. Un problema enorme que tenemos son con los vendedores de los aparatos y con las policías locales, porque si te dicen, Drager, yo tengo uno que vende 5, pero desgraciado, quita el aparato de 5, ¿qué me estás midiendo con 5 nanogramos en fluido oral? Un señor que ha fumado le da positivo, o sea, ¿qué me está usted diciendo? El punto de corte que emplean los aparatos de saliva de 25 incluso es hasta muy bajo, porque no llega ni a un nanogramo en fluido oral. Es como cuando el alcohol, algunos países decían, yo tengo 0, pues es usted un ignorante, porque hasta Andrés, que no bebe nada de alcohol, su cuerpo humano produce cantidades mínimas de alcohol.
Un país inteligente no puede tener una tasa de 0,0 porque te puedes encontrar con que alguien te dé solo por su flora intestinal. ¿Qué hacen los países inteligentes? Ponen 0,05, que es una cifra como decir 0. Entonces, ¿para qué nosotros va a haber aparatos que te venden que te detectan 5 nanogramos, que 5 nanogramos no es nada? Hasta el antiguo director general de tráfico dijo, señores, quiten el 5 inmediatamente y pongan el punto de corte en 25, que es equivalente a un nanogramo, que probablemente un nanogramo de cannabis, nada. Porque ahora viene, yo te hago controles a ti y te digo que no fumes si estás embarazada, no fumes cannabis, por el riesgo. Y todos los estudios de riesgo nos empiezan a decir que no hay riesgo hasta por encima de 2 o sobre todo 4 o 5 nanogramos. Es decir, que ahora mismo con menos de 100 nanogramos en fluido oral estamos detectando consumos muy, muy bajos. Yo escribo con el médico de la revista de tráfico, en la revista de Tráfico y Seguridad Vial, que se editan 300.000 copias, y todos los días. Doctor Álvarez, usted es un fascista, no tiene evidencia para que no fumemos y conduzcamos. Ustedes nos han llamado de todo. Una revista Cáñamo, nos han dado cera, todo lo que ha habido. Hasta que de repente Francia, un gran país, decide hace 15 años, con Mitterrand y Chirac, empezar a decidir que la seguridad vial es una prioridad de país, no de un ministerio. Y Pere Navarro, un socialista inteligente, es el primer político que pasa a la DGT y empieza a decir la seguridad vial es una prioridad de Estado. Y empieza a hacer cosas. ¿Qué hicieron los franceses? Los franceses dijeron, si la gente quiero que no muera ni tenga heridos, ¿cuáles son los dos grandes problemas que tiene un país? Número 1, la velocidad. Lo que hace la velocidad es que empieza a poner cámaras en todos los puentes. Y coge y paga la multa. Un país como Bélgica, para no poder recurrir las multas de un aparato, tuvo que cambiar la Constitución. En Bélgica ciudad te manda la multa automáticamente el aparato y no puedes recurrir porque el aparato no te puede contestar. Hubo que cambiarlo. No se puede discutir, o sea, el cinturón de Bruselas es tremendo, o sea, no puedes discutir porque el aparato te manda la máquina. La tienes que pagar y punto, ¿vale? Luego hemos tenido que cambiar ese tipo de cosas. Siguiente punto importante, yo estoy diciendo que detecto en fluido oral THC activo y en el caso de la cocaína detecto cocaína activa. La cocaína se metaboliza en segundos en bencilezgonina. Si Andrés se ha puesto 1, 2, 3 o 4 rayas, le detecto en su sangre cocaína y bencilezgonina. El que tenga bencilezgonina es que consumió. A mí lo que hizo antes me da igual, pero si ahora tienes cocaína, es que has tomado. ¿Qué nos pasa en el fluido oral? Pues que en el fluido oral la cocaína y la bencilezgonina nos viene de la sangre. Entonces, si tú has consumido cocaína y bencilezgonina, yo en el screening que detecta cocaína y bencilezgonina y en la confirmación detecto cocaína y algo de bencilezgonina porque se va metabolizando. A más bencilezgonina tengo, más tiempo ha pasado. ¿Por qué de repente hay veces que detectamos niveles de cocaína en algunas personas que serían incompatibles con la vida? Porque probablemente a esas personas le queda resto de cocaína en la boca. Pero en ningún juicio ganan porque si yo, además de cocaína, tengo aunque sea un nanogramo de bencilezgonina, es que algo de cocaína me vino de sangre a boca porque tengo bencilezgonina. Lo que quiero deciros es que la tecnología es tremenda. Esto ya no tiene vuelta atrás. España se gasta ahora mismo, entre este año y el que viene, 4 millones de euros en dotar un centro de referencia nacional para hacer pruebas y para que todas las policías de la Guardia Civil tengan prácticamente dispositivos si se puede hacer. Pero el tema no está hacer por hacer o como hace algún ayuntamiento para sacar pasta, porque es que a 1.000 euros pagando 500 amortizas el aparato echando mixtos. No. Nosotros no vamos a ganar dinero, vamos a salvar vidas y a veces lo primero que va a hacer la DGT son unos cartelones grandes que pongan controles de alcohol y droga, porque la visibilidad es lo más importante. Fíjate que los países más ricos de todo el mundo han dicho que no es cuestión de gastar más dinero, sino de gastarlo mejor. Cuando estaba Pere Navarro, que no sabía inglés, y venía el director general de tráfico de Noruega, que habló en inglés, claro, él no se enteró que él lo que dijo es que él estaba evaluando lo que su gobierno decidió 2 mandatos antes y ahora estaba pactando lo que iban a hacer los siguientes 2 gobiernos, que él justo se tenía que ir
porque ya empezaban gobiernos nuevos y no podía interferir. Y la primera cosa que decía es que en alcohol y drogas, el acuerdo europeo. No hay que sacar dinero del alcohol para hacer controles de drogas. No, es el mismo dinero, pero hay que sacarlo más eficientemente. No hay que gastar más dinero. Por lo tanto, España, ahora cuando se tenga esos 4 millones, no necesitará gastar más. Lo que habrá que tener cuidado es cuándo se hace o no se hace y la visibilidad. Saber que a ti te pueden pillar y que te van a sancionar. Tenemos los anticuerpos. Las drogas de abuso son unas cretinas impresionantes. Pero unas cretinas, por eso son drogas de abuso. Tú te pones, esta señorita por cambiar de fila, esta señorita se pone un antibiótico y va, coge y la sustancia le produce anticuerpos y le da alergia. Bueno, pues en el tema de las drogas de abuso es muy, muy difícil producir anticuerpos. Fijaros que en las vacunas del tabaco y la cocaína, al cabo de pocos meses desaparecen. ¿Por qué? Porque ahí está tecnología, el desarrollar anticuerpos monoclonales con mucho dinero. Fijaros que ahora hablo de mi especialidad de la farma, cada nuevo preparado para tratar el cáncer, cada chute, cada inyección pasa de los 1.000, 1.200 euros. O los 2 nuevos antivirales, otro ejemplo de la gente del ministerio que tenía que haber sido cesada automáticamente, los franceses en la agencia europea dicen que hay que hacer una compra centralizada de los nuevos medicamentos para la hepatitis C porque no hay quien los pueda pagar, y llega la representante de España y dice: en España tenemos el 5% de hepatitis C y lo podemos pagar sin problemas. Bueno, pues eso era un cese fulminante, porque afortunadamente no tenemos el 5%. Ahora viene que los 2 medicamentos, uno vale 30.000 euros y otro vale 42.000 euros, mucha parafernalia de los políticos en los medios de comunicación, pero todavía no están en el mercado. Entonces el negocio son los anticuerpos. Producir un anticuerpo frente a una droga de abuso tendría un potencial tremendo, no solo para intoxicaciones, sino para las vacunas. Las 2 vacunas últimas de la cocaína, sucesivamente la ha ido comprando otro laboratorio por el conocimiento tecnológico. Para que la cocaína produjese anticuerpos, hubo que unirla a una parte de una bacteria casi letal, para que fuese medianamente tecnológica. Simplemente por curiosidad, como los digo a los estudiantes, Abbott, una de las grandes multinacionales del mundo, crea una compañía de productos biotecnológicos que se llama ABI, con 2 I's. Como entra la semana que viene una nueva directiva que Irlanda no puede hacer el dumping con las tasas, lo que hace ABI es que de un día para otro se compra una compañía irlandesa que cotiza en las Islas Caimán. Fíjate lo que son las cosas, de un día para otro. El laboratorio, uno de los laboratorios que comercializa ese medicamento para hepatitis C, se estima que facture el próximo año $1 billón. Y Gilead, que es el del medicamento más caro, se estima que vaya a vender solo de ese medicamento $9 billones. Bueno, pues todas las empresas que generan anticuerpos para tabaco y cocaína, todas se las han ido comprando cada vez una más grande. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros hacemos un análisis de drogas en saliva, fluido oral, o lo hago como el de Interview, que nos cogió el aparato, en sudor, o lo hago en la superficie, en el fondo es un tema de anticuerpos. Todos hemos utilizado alguna vez el test del embarazo. A ver, ¿quién ha utilizado aquí recientemente un test del embarazo? Bueno, imaginemos que sea esta señorita de amarillo. Bueno, pues en el test del embarazo, salvo que seas una inútil, no se equivocas. ¿Por qué? Me explico. Porque lo que hay es un pico enorme, enorme de una hormona, y los anticuerpos frente a esa hormona son muy fáciles de crear. Entonces hay tanto anticuerpo que lo que haces tú es que te sale una raya inequívoca. Bueno, pues en el fondo nos pasa lo mismo con estos aparatos. Los aparatos, las marcas que tienen si yo rompo un aparato de los que le ha enseñado él, otra marca, veréis que dentro tiene una especie de papel secante, los que utilizamos cuando éramos jóvenes para pintar, y la saliva pum, 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 va caminando así poquito a poco, y lo que está haciendo ese papel de filtro es quedarse con las células, está dejando pasar solo el fluido oral. Y entonces, en primer lugar, yo tengo una primera línea que lo que tengo ahí son anticuerpos, por ejemplo, frente anti-THC. Pero son unos anticuerpos pobres, comparado con el estándar que tenemos de anticuerpos, son pobres. Quiere decir que muchas veces pasa THC y no lo reconoce, y otras veces lo reconoce. Cuando se une el THC con el primer anticuerpo, la molécula empieza a ser mucho más voluminosa, y lo que ocurre es que la saliva va todavía más lentamente. Y luego donde está la tirita del predictor que se pone azul, o rosa, o amarillo, es donde vuelve a haber otro anticuerpo marcado con fluorescencia.
¿vale? Por lo tanto, tenemos que haber hecho que el cannabis que va pasando primero se una con su anticuerpo y luego se vuelva a unir con su anticuerpo. Es una molécula grande y da una raya positivo. En sí son anticuerpos malos, porque aunque digamos que mide 27, hay muchos positivos a 1 o 2 nanogramos y muchos positivos a 100. La primera consecuencia que le tenéis que decir a todos vuestros pacientes es que, punto 1, no pueden negarse a someter la prueba porque el castigo es lo mismo que si les diese positivo. Por lo tanto, no se debe negar. Y segundo, tienen que saber, porque es un problema clínico que ocurre, de que si te pillan es porque hay sustancia activa. Pero hay falsos negativos, que no hay problema, porque la ley les protege. Bueno, si no las has detectado, pues no las has detectado. Pero hay falsos positivos. Siempre, y es un problema para la policía, siempre puede existir el caso de falsos positivos. De hecho, con los datos que tenemos en este país, si el punto de corte es 27 en fluido oral, por eso, como es mal instrumento, necesitamos una confirmación. Porque hay países europeos, para que veáis, que ya solo utilizan el primero del screening. Pero su país, la población de ese país, como puede ser Noruega, asume que si el error es del 15%, pues al ciudadano que le ha tocado tiene suficiente dinero para pagar la multa y cabrearse consigo mismo. No hacen la confirmación, pero es un tema, bueno, la seguridad vial, por ejemplo, en Noruega es tremenda. A ti te pillan con una multa y te llama la empresa y te echan un chorreo tremendo, porque estás malgastando tu vida y la de los demás. Esa población asume de que hay falsos positivos y si a ti te ha tocado y eras un falso positivo, te la aguantas. Eso en España es intolerable. Luego, después del screening, que sabemos que existe falsos negativos y falsos positivos, vamos a la prueba de confirmación. La prueba de confirmación, hay muy pocos laboratorios acreditados para detectar niveles tan bajos como un nanogramo. En el proyecto europeo DRUID, hace 6 años, de los 13 países que participaron, 4 no tuvieron la tecnología para detectar un nanogramo. Hoy en día sí, es decir, que es un tema por lo que existen laboratorios acreditados. Pero aún así, si nosotros dijésemos que el punto de corte sigue siendo 25, en el caso del cannabis tendríamos cerca de un 15% de falsos positivos. De ahí, como 25 nanogramos mide quizás un nanogramo en sangre y sea muy bajo, la propuesta que le hemos hecho a Drager y a otros laboratorios es que ¿para qué están obsesionados con unos niveles tan bajos que no están asociados quizás a ningún tipo de riesgo? ¿Vale? Ese es un problema. Segundo, hay que decirles a las casas comerciales, hay que decirles a los políticos, a tu jefe, al que sea político, que el objetivo de los controles no es sacar dinero. El objetivo es que la población sea consciente que tiene un riesgo enorme y como tiene un riesgo enorme, nosotros tenemos que intervenir. Estamos en el mismo punto de vista, totalmente de acuerdo. ¿Tenemos que ir a la vía penal? Claro que tenemos que ir a la vía penal. Nosotros, como ha dicho él, hemos buscado en el DRUID se desarrollaron una serie de signos que en aquel momento nos sirvió, y él lo ha contado muy bien, es la experiencia americana. Los americanos, por ejemplo, pues eso que sale en las películas y que él conoce muy bien, de que cuando te ven, te paran y te dicen qué hora es, qué día, quién es el presidente y el otro, tú vacílales al policía y te vas a enterar, ¿no? Bueno, pues los signos, ahora mismo va a haber una nueva instrucción de la Dirección General de Tráfico porque el conocimiento ha avanzado y hace falta un consenso de Estado entre los fiscales, entre los jueces, entre los forenses y la DGT para ver cómo se lleva a la gente por vía penal de una forma garantista. O sea, ahora mismo, desde el punto de vista de la salud pública, lo que nos interesa es que se hagan muchos controles y que se vean que se están haciendo y que sepa la gente que se le va a hacer. Mi idea personal es que probablemente 1.000 euros sea excesivo, pero bueno, es mi idea personal y no hacemos nada. No es una buena idea en que con el tema de puntos esa gente que es dependiente, presuntamente dependiente, se vaya a las autoescuelas, ¿eh? Y luego viene la última cosa. ¿Qué detectamos en esos famosos kits? Porque lo que tenemos que ser es honestos con los ciudadanos y honestos con la gente. Ese kit, como ha enseñado él, puede medir entre 5 y 7 sustancias, que a veces no necesitaríamos medir tantos, porque en lo que somos número 1 en todo el mundo es en THC. No hay país del mundo que tenga más consumo en su población y que tenga más consumo en el medio laboral y en accidentes de tráfico que España de THC. Probablemente nuestros amigos del Plan Nacional sobre Drogas, que son mis amigos míos, les doy caña porque yo lo suprimiría totalmente el Plan Nacional. Un Plan Nacional que lleva 35 años
y que sigue teniendo las tasas más altas de consumo de drogas de todo el mundo, quiere decir que no está funcionando bien. Ellos me llaman: Javier, eres un cabrón. Bueno, lo acepto como un cariño que me hacen, pero entendido, ¿vale? Cocaína somos los número uno. Luego, esas dos sustancias deben estar en el kit. Fijaros que en las dos que la población se confunde, medimos el metabolito activo, medimos THC activo y medimos cocaína. Si tú tienes en fluido oral THC o tienes cocaína, en ese momento estaba cocaína en tu cuerpo y en ese momento lo que tenemos que es sancionarte. Vamos a la vía penal en esas dos sustancias. ¿Qué nos ocurre? No os quiero decir nada, que no os lo voy a traer ahí, cuando este estudio de prevalencia se combina con el estudio de casos y controles que se hizo en 5 países europeos. Después de comparar las tasas de accidentalidad en muertos, la presencia de drogas en muertos y en gente que no está muerta, lo que observamos es que los riesgos asociados al consumo de drogas son mucho más bajos de lo que se esperábamos. Por ejemplo, bajo la presencia de cocaína y de cannabis, el riesgo está entre 0,5 y 0,8. Entre 0,5 y 0,8. Tenemos probablemente, en el caso de cocaína, al no haberse incluido España en el estudio de casos y controles, el tamaño muestral es muy pequeña y la potencia es baja. Pero yo, como científico, si el riesgo que tengo es de 1,3, pues tengo que reconocer que el riesgo es de 1,3. No de 182 como el alcohol en jóvenes. El riesgo es lo que hay. Y no tendremos nueva información sobre el riesgo asociado al consumo de drogas probablemente hasta dentro de 20 años. Estados Unidos iba a replicar el DRUID en Norteamérica. Después de la pasta que gustó en Europa y viendo las diferencias de perfiles, dijo: con esos datos nos basta, ya sabemos que hay un problema y tenemos un riesgo. Hemos puesto THC y hemos puesto cocaína, fundamentales. Y esto sirve muy bien para cuando habléis con los políticos vosotros. Hay dos tiras que a la gente le confunde. ¿Por qué hay una tira que pone anfetamina y por qué otra tira pone... Oye, eso es tardísimo, tengo que dejarlo. No, que lo estoy... Un minuto. Así quedándole ahí. Después de que tú hables, yo no hablo. No, me estoy enrollando mucho. A ver. Estas dos señoritas, ¿por qué la anfetamina y la metanfetamina son lo mismo o no son lo mismo? Pues son lo mismo. La anfetamina es una molécula plana pequeñito, un grupo benceno, CH3. La metanfetamina lo único que tiene es un grupo CH3. Bueno, pero lo que nos ocurre es que eso que hablamos de las drogas de síntesis han sido, por ejemplo, el cannabis es una molécula gigantesca, que altera de tamaño, ¿no? Mientras que la anfetamina es una molécula muy pequeñita. Lo que han hecho, y os recordaréis todos si preguntáis a vuestras madres, que una época que estaba la fenfluramina, desfenfluramina, que era para perder peso. O sea, hubo análogos de las anfetaminas que se quisieron utilizar para perder peso, pero que no funcionaban. Entonces, el éxtasis, el MDMA, la píldora de amor, todos son antiguos preparados para adelgazar que se retiraron. Pero ¿qué ocurre? Que unas son como la anfetamina y otras son como el éxtasis. El éxtasis lo que tiene es una anfetamina con un grupo aromático muy grande. Entonces, las dos tiras de anfetamina y metanfetamina lo que miden son moléculas pequeñas o moléculas con un grupo aromático muy grande. Pero no os equivoquéis, anfetamina y metanfetamina son lo mismo, son farmacológicamente muy parecidas, solo se derivan en la potencia. Pero tenemos dos kits. ¿Dónde es problema? En el norte de Europa. En el norte de Europa, por los problemas que tienen de falta de luz, por su alimentación, muchísima gente toma anfetaminas. 4 tiras. Opiáceos. Pues el tema de opiáceos es un tema complicado y yo incluso le he dicho a la DGT que a fecha de hoy incluso podríamos prescindir, porque daros cuenta que lo que hace tener más tiras es más tiempo. Los opiáceos miden morfina y miden heroína, pero miden también codeína. Entonces tenemos nosotros a muchos pacientes en tratamiento con codeína que por supuesto hay que entrar en el tema de los medicamentos, que hay un consenso de Estado que el tema de los medicamentos y el pictograma lo tenemos parcialmente aparcado, que no olvidado, lo tenemos parcialmente aparcado. Bien, y dependiendo del aparato y dependiendo del dispositivo puede detectar o no metadona. Por ejemplo, el dispositivo que emplea Renfe detecta metadona, pero no detecta otros opiáceos. Daros cuenta que es un tema complejo,
pero la mayoría de gente que toma heroína, todos toman cocaína, o sea, les hemos pillado por la cocaína. Me diréis, ¿por qué se persigue la metadona y no se persigue la buprenorfina? Yo soy claro, quien ha pagado el libro es la buprenorfina, eso no pasa nada. Vamos, o sea, no hay color de uno a otro medicamento en lo que se refiere a la conducción, pero ese es otro tema, porque la metadona es un gran medicamento, pero lo damos desde 150, 160, 140 hasta 20, entonces hay muchas circunstancias muy distintas. Yo no es que quiera penalizar a la gente que tiene metadona, lo que la gente que tiene metadona tiene que saber es que les pueden dar controles. Y no es porque tome metadona, es lo que he dicho, justo antes no sé nada de lo que ha hecho, pero tú ahora que empiezas a ser mi paciente, tienes que saber que a medida que pase el tiempo, lo que va a ocurrir es que vas a mejorar y vas a poder conducir trenes o lo que quieras sin problema. Pero en muchos países cambian el kit que detecta heroína y morfina, codeína, por el kit que detecta metadona. ¿Vale? Tenemos un kit que detecta las benzodiazepinas. De aquí, de las chicas, sobre todo las chicas, un 10% daréis positivo, 1.000 euros de multa. Sancionable 500. Y tiene un riesgo parecido al alcohol 0508. Entonces yo no quiero olvidarlo ahora, quiero decir que lo aparcamos momentáneamente para no confundir a la población. Por ejemplo, nos llegan los de los aparatos y nos dicen, le puedo detectar fenciclidina, le puedo detectar, bueno, pero si nuestro problema, las grandes drogas las captamos de muchas formas. ¿Sirve para algo hacer controles? Sí. La directora general, que es una profesora de salud pública, ha sido muy cauta cuando ha difundido los resultados de la réplica del DRUID. Las policías han replicado el mismo estudio que el DRUID 2008-2009 y las han hecho en 2013, y nosotros en la Universidad de Valladolid hemos analizado los datos. Ella lo ha presentado de una forma muy discreta, porque hay que tener mucho cuidado. 4 años y medio después, el número de casos positivos que disminuyen en las pruebas de screening, en las pruebas de saliva, fue un 4,2%. Y cuando vamos a las pruebas de confirmación, ha disminuido un 4,7%. Todo el gran descenso de la presencia de positivos a drogas se debe ni más ni menos a la disminución del consumo de THC, mientras que cocaína sigue estable. Ella no ha sacado las campanas al vuelo porque hemos objetivado que hay un descenso, pero no sabemos realmente a qué es debido. Nosotros lo hemos mandado a publicar atribuyéndolo en gran parte al que se hacen controles, y la gente sabe que se hacen controles, pero no sabemos, también puede ser debido a la crisis, debido a que estamos en niveles intensos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hacer muchos controles de drogas visibles a cualquier hora del día y a cualquier momento. Una parafernalia, o sea, si tú ves cómo lo organizan en Holanda, lo avisan por la radio, o sea, que los chavales se empiezan a mandar con cosas, da igual. Si los holandeses juegan al perro y el gato, montan uno, paran uno, bueno, ¿que queréis que estemos toda la noche así? Pues si yo estoy trabajando toda la noche, tú tranquilo que, bueno, visibilidad. Ahora la parte que he convencido a mis amigos del Plan Nacional sobre Drogas, por sacar dinero a veces a uno y otros no, por la universidad somos muy pobres, es que la población tiene que entender por qué hacemos controles. Y lo hacemos no para sacar dinero, sino para salvar vidas, porque existe un riesgo claro, y vosotros como profesionales tenéis que intervenir, pero un riesgo mucho más bajo del que esperábamos. Fijaros que el famoso estudio americano del alcohol del Grand Rapids lo hace la industria de los seguros, y lo que ven es cómo se asocia el alcohol a accidentes con daños de chapa grave. Entonces ellos ven que a partir de uno de alcohol en sangre, los daños de chapa son muy grandes. Entonces dice, hay que legislar sobre alcohol. Basta. No sería hasta 20 años después que el que se pensó por las personas fuesen los ingleses. Hicieron un gran estudio en heridos y en muertos. Vosotros vais a Inglaterra y ellos no hacen casi controles de alcoholemia y siguen teniendo el nivel de alcoholemia más alto de Europa y apenas tienen problemas. ¿Por qué? Porque la generación que vive todavía es la generación de aquel gran estudio que demostró de manera paralela e inequívoca que conducir bajo el efecto del alcohol se asocia a muerte y heridos. Ahora sus hijos son los que empiezan a tener problemas porque no son conscientes de ese riesgo. Francia, cuando os he dicho el gran estudio que acabé, lo publicaron en el British Medical Journal. En 2006, impacto mundial, a partir de 2 nanogramos hay un riesgo positivo. A partir de 4 nanogramos es un riesgo equivalente a alcohol 0,8.
Pero más nanogramos no tiene mayor riesgo porque no sabemos por qué. Javier, ¿vale? Javier. Luego, el riesgo... Te van a cerrar la tienda. No, ya no digo más. No es por la tienda, no es por otra cosa, que te van a cerrar. Ostras, bueno. Pero vaya, que vayas concluyendo ya. No, ya he acabado. No sé qué me faltaba más deciros, pero riesgo. Lo que define la intervención es el riesgo. De ahí que en ocasiones hablamos de lo mismo explicado otras palabras. A veces la influencia...